Buenos días, buenos días. No es, no es mi oficina, lo que pasa es que mi hermana le presté el otro día mi laptop, se la llevó, y él estudia medicina, y le ha puesto fondo de pantalla ¿no? de, de médico. Ese es, ese es gracias, gracias amigo, ese es el detalle. Ahorita recién me doy cuenta, le he prestado y no sé cómo sacar esa pantallita, ese fondito. Y le sacamos. Por eso que le he puesto tu consulta médico, parece que fuera, ¿no? Es consulta médico. Bien, bien, bien. Bueno, ya con todos ustedes, vamos a empezar un nuevo ciclo, una nueva experiencia, ¿no? Con algunos día 2, con algunos 3, con algunos 5, ¿no? Ciclo ya. Espero que sea el último ya, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Vamos a iniciar un nuevo ciclo. Cualquier consulta que tenga, pues lo hace. Cualquier consulta, duda, siempre se pregunta, ¿ya? Permiso para el baño también hay. Cualquier consulta siempre con permiso. Levanta su manito, ¿ya? Vamos a, también para comer también, ¿ya? Cualquier duda, siempre lo hace. Como tenemos, me parece, 4 horas con ustedes, tiempo suficiente para desarrollar todos los temas, ¿no? Y ir aclarando cualquier duda que haya en el tema, ¿no? Me parece que es así, ¿no? Me parece que es así, ¿cierto? Ya. Entonces vamos a empezar acá. Sí, son 4, ¿no? Muy bien. Que son 12 preguntas, pues y 5 preguntas las que vienen en economía. Hay que reforzar un poquito todos los temas para que estés apto para tu examen, ¿no? El examen último que ha pasado, tanto ese PUM como paralelos, como extraordinario, ordinario, ha sido fácil, ¿no? Preguntas regaladas prácticamente, ¿no? Entonces, obviamente que hay que darle un poquito de importancia al curso de economía porque son 12 las preguntas las que vienen en el área D. 12 preguntas, o sea, prácticamente 50 puntos, 25% de preguntas es economía, ¿no? 50 puntazos clavados, ¿cierto? Entonces, cualquier duda que haya, siempre pregunta, ¿ya? Vamos a empezar, vamos a empezar acá lo que es el curso de inicio, pues, ¿no? De lo que es el inicio. Alguna consulta que tenga lo hace por audio, por chat también lo puede hacer, ¿no? ¿Cierto? Ah, no me ha afectado todavía, pues. ¿Ya? Cualquier duda que haya. Vamos a empezar acá. Vamos a iniciar este nuevo ciclo. Esperemos que nos vaya muy bien y mejor para ti todavía, ¿no? Vamos acá. Mira, a ver, la economía, hay que recordar que la economía surge de dónde? En Grecia, ¿cierto? La economía proviene de dónde? De un vocablo griego, ¿no? Un vocablo griego. Ah, por ahí hay un audio encendido, sí, los audios, por ahí, sí
Si lo apaga, ¿sí? Por favor, eso sí, para que no se filtre por ahí sonidos medios extraños a veces. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces te decía, la economía proviene ahí de un vocablo griego, ¿no? Un vocablo acá griego, oikos y nomos. Oikos, que significa casa o hacienda, nomos, administración, ¿correcto? Oikos, casa o hacienda, nomos, administración. Entonces la economía surge en Grecia, de un vocablo griego. Entonces, economía, ¿no? Es como una economía doméstica. Lo que pasa es que economía surge como una administración de casa, de hacienda. Es como si nos remontamos a nuestra época, pues diríamos que tu mami en casa es la que economiza, es la que contabiliza, ¿no? Es la administradora, el economista, la contadora de casa, ¿cierto? Entonces, de ese vocablo griego que es oikos y nomos, surge la economía, como administración de casa, de hacienda, ¿cierto? Ahora, el curso que llevamos hoy día, actualmente no solamente es economía, ¿no? Se llama economía política, ¿no? El término política o politique, también griego, el término, lo que es política o politique, también griego, significa régimen, sociedad, Estado. O sea, si economía se quedaba, mira, ven, en tu casa o hacienda, si yo digo economía política, que significa que la administración del Estado, ¿cierto? Por eso que en tu perfecto examen de admisión hay tema de presupuesto público, impuestos, PBI, PNB, PNN. ¿Por qué? Porque no solamente hablamos de tu casa, pues hablamos del Estado. Por eso, economía política, la administración del Estado. Administración aquí del Estado, ¿correcto? Entonces, proviene acá de un vocablo griego, oikos y nomos. Oikos, casa, nomos, administración, ¿correcto? Y el término política es para indicar lo que es régimen, sociedad, Estado, ¿cierto? Régimen, sociedad, Estado, ¿correcto? Muy bien, entonces ¿no? Entonces, mira, vean, de ahí proviene el término economía, de este vocablo griego, ¿correcto? Muy bien. Jóvenes, Grecia, ¿no? Entonces, cuando tú estudias economía, vas a partir del estudio de Grecia, ¿no? Filósofos griegos como Aristóteles, Genofonte, Platón, ¿no? En cambio, cuando los que estudian Derecho parten siempre de ¿dónde? Roma, ¿no? Por eso que ellos llevan un curso llamado Derecho Romano, que es la base del derecho, ¿no? De las leyes. En cambio, los que estudian economía parten desde Grecia, ¿no? La antigua Grecia, ahí partimos, ¿correcto? Ahora, ¿cómo va evolucionando el término economía política? Hubo un señor llamado Antonio de Montes Reti, ¿no? Ese apellido, que el año 1615, en su obra Tratado de Economía Política, usó por primera vez el término economía política. Primera vez, ¿correcto? Primera vez. Publicó el término economía política. Luego llega este señor William Petit, en su obra Aritmética Política, quien divulga el término, lo divulgó, ¿no? Él divulga el término economía política. Y luego llega el economista más importante de todos los tiempos, padre de la economía política, este señor llamado Adam Smith, ¿no? Adam Smith, Adam Smith, ¿no? Adam Smith es el padre de la ciencia económica o padre de la economía política también llamado, ¿no? Este señor en algunos libros dice que es inglés, otros escocés. Lo que pasa es que es Escocia, ¿no? Que en Escocia en esa época pues era colonia de Inglaterra. Por eso que sale a veces como inglés, a veces como escocés, ¿no? ¿Ya? Pero porque Escocia es o era, ¿no? Colonia de Inglaterra. Entonces, el año 1776 es con Adam Smith que la economía asume el grado de ¿qué? De ciencia, ¿cierto?
Para mí la economía es una ciencia. El año 1776, en su obra Investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, ¿no? Entonces, Smith, llamado también padre de la economía política o padre de la ciencia económica. Smith, el año 1776. Jóvenes, entonces es así como va en evolución el término economía política, no cómo va evolucionando la economía, ¿no? ¿Cierto? La economía siempre ha existido, jóvenes, ¿no? La economía siempre existió. Hay una del hombre, desde que el hombre apareció en este planeta, ¿no? Se dice que ha habido una economía de autoconsumo, una economía de autoconsumo, ¿cierto? ¿Por qué? El hombre cazaba, recolectaba, usaba palos, piedras, ¿cierto? Entonces, y es una economía de sobrevivencia, por eso se llama una economía de autoconsumo, ¿cierto? Para vivir nada más, ¿no? Entonces, eso era antiguamente, ¿no? Ahora, ¿la economía es ciencia? Sí, ¿cierto? Como te dije, la economía es ciencia. Y la economía, y la economía asume el grado de ciencia ¿con quién? Con Adam Smith. Adam Smith fue quien le dio grado de ciencia a la economía. Adam Smith. Ahora, por eso que la economía, ¿cómo se define ahí? Como una ciencia que social. La economía es una ciencia social que estudia cómo el hombre y la sociedad utilizan, ¿qué profesor? Los recursos que son ¿qué? Escasos. Utiliza los escasos. ¿Para qué? Para producir bienes y servicios y así satisfacer tus necesidades, ¿correcto? Entonces, ¿la economía es una ciencia? Sí. ¿Ciencia qué? Social. La economía está dentro de las ciencias sociales, ¿no? Estudia cómo el hombre y la sociedad utilizan los recursos escasos. Por eso decimos acá, mira, por ejemplo, este agente económico. Este agente económico tiene que un recurso escaso que es el dinero. El dinero es escaso, tu capital es escaso, la materia prima es escaso, tu puntaje es escaso, tu tiempo es escaso, ¿cierto? Entonces, yo quiero hacer muchas cosas, el tiempo no alcanza, el tiempo es escaso, ¿no? Dinero es escaso, capital es escaso. Entonces, pregunta, escasez, ¿significa pobreza? ¿Escasez significa ser pobre? Pregunta. A ver, Romy, No, no, profesor. ¿escasez significa ser pobre? No, ¿cierto? Escasez no significa ser pobre, ¿no? Escasez no significa pobreza, por si acaso, ¿no? ¿Hay escasez de qué? De tiempo, de materia prima, de dinero, ¿no? De puntaje, tu puntaje es escaso, ¿no? Pero saco 5 puntos nomás, 20 puntos, ya estoy 5 ciclos, imagínate. Tu puntaje es escaso, la materia prima es escaso, sí, tu puntaje, correcto. Entonces, si hablamos de escasez, no significa pobreza. Y la escasez pregunta, ¿la escasez existe en todo país del mundo? ¿La escasez se puede eliminar? ¿La escasez se puede eliminar? No, No, pues se combate, sí. Se elimina, no, ¿cierto? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, se combate, sí, se elimina, no. En todo país del mundo hay escasez, ¿cierto? Escasez de materia prima, por eso te decía de tiempo. Usted quiere hacer muchas cosas, el tiempo no alcanza, ¿cierto? El tiempo es escaso, ¿no? Entonces hay escasez de recursos de materia prima. Entonces, el gran problema de la economía viene a ser ¿qué? La escasez. Gran problema de la economía es la escasez. Los recursos son escasos y las necesidades que son ilimitadas, ¿cierto? Entonces, el gran problema que da origen a la economía es la escasez. Recursos escasos, necesidades que son ¿qué? Ilimitadas, ¿correcto? Muy bien. Por eso, mira, bien, hay escasez.
pero necesito pues televisión, ahorita que estamos en la Copa América y en la Eurocopa, ¿no? Necesito viajar de vacaciones, libros, diversión, ¿cierto? ¿No? Entonces, tengo múltiples, infinitas necesidades. Entonces, acá hay problema de la economía. El problema es acá en la escasez. Pregunta el último examen de admisión, ¿no? Te decía, el problema fundamental de la economía viene a ser ¿qué? La escasez. Los recursos son escasos y tus necesidades son ilimitadas ahí, ¿no? Problema económico, un conflicto, una disyuntiva, una dicotomía entre los recursos que son escasos o limitados y tus necesidades que son que ilimitadas, ¿cierto? Necesidades que son que ilimitadas. Entonces, el gran problema que da origen a la economía viene a ser que la escasez. Por eso, ese conflicto, esa disyuntiva, genera escasez, ¿no? Que implica elegir, vas a elegir qué necesidad tienes que tú satisfacer, pues. Y como vas a elegir, tienes que renunciar a otras opciones. Y ahí surge el famoso costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? A lo que uno renuncia cuando toma una decisión. Algo tan sencillo. ¿Por qué? Porque hay escasez y todo no lo puedo hacer al mismo tiempo, pues, ¿no? La pregunta es, si estás acá en academia, escuchando clases, ¿no? La pregunta es, ¿a qué renunciaste? A dormir. Bueno, algunos ahí están durmiendo, no escuchando clases, pero en su cama ahí, ¿no? ¿Correcto? ¿A qué a dormir? A viajar, ¿no? O a trabajar, por ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Dejaste el baile, muy bien. Entonces, es lo más positivo, ¿no? Ya dejaste de moverte, ya. Muy bien. Entonces, yo tengo que elegir, ¿no? ¿Qué necesidad tengo que satisfacer? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, es lo que pasa acá. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque hay escasez, ¿cierto? Elijo estudiar, renuncio a trabajar. Eliges estudiar, renuncias a él, muy bien, también, ¿no? Es tu costo de oportunidad, ¿no es cierto? Lo dejaste a Brian ya, muy bien. Entonces, es lo que pasa ahí. Entonces, ¿no? Lo que pasa es que surge el costo de oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay escasez. El problema fundamental es que hay escasez, ¿correcto? Muy bien. Entonces, problema fundamental de la economía, la escasez, ¿correcto? Y nace el costo de oportunidad. Te decía, el costo de oportunidad surge porque usted tiene que elegir, pues, tiene que elegir qué necesidad tiene que usted satisfacer. Y como usted tiene que elegir, nace el costo de oportunidad, ¿correcto? Como usted tiene que elegir, nace ahí el costo de oportunidad, ¿correcto? Muy bien, costo de oportunidad, que es a lo que usted renuncia cuando toma pues una decisión, ¿correcto? Es el costo de oportunidad, ¿no? Muy bien. Costo de oportunidad es el valor sacrificado al tomar una decisión, ¿cierto? Llega la hora del almuerzo, ¿no? Llega a la 1 de la tarde y usted pues eligió almorzar un lomito saltado y renunció a su la bancaína, ¿cierto? O renunció a su ceviche. Ese es su costo de oportunidad, ¿no? Entonces, mira, ve, por eso te decía, escasez no significa ser pobre, escasez no significa dinero, ¿no? Escasez significa que hay escasez de recursos, escasez de tiempo, dinero, capital, materia prima. Hay escasez de tener una laptop, un celular, hay escasez de tener internet, por ejemplo, ¿no? En los lugares más pobres del país, por ejemplo, no llega señal, imagínate, pues, ¿no? Hay escasez de puntaje, ¿no? ¿Cierto? Sacas 20 puntos, ¿no? Y llegas, ya vas en 5 ciclos, ¿ya no? Claro, escasez de agua, ¿no? Ahí está. Entonces, y como hay un costo, y como hay escasez, hay que elegir. Y como hay que elegir, nace el costo de oportunidad. ¿Correcto? Muy bien. Ahora,
Ojo. ¿Y cuál es el objeto de estudio? La economía, profesor, ¿por qué es importante? La economía, ¿por qué es lo bonito de la economía? ¿Por qué la economía es importante? ¿Por qué estudia economía? ¿No? ¿Cuál es el objeto o campo de estudio? ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? Objeto campo de estudio, ¿no? El objeto campo de estudio viene a ser que estudiar la actividad económica del hombre. Ese es su campo de estudio, no tan bonito, estudiar la actividad económica del hombre, ¿cierto? Ese es su campo de estudio. Tú cuando has ido te vas de vacaciones, te vas de paseo, pues, ¿no? Te vas al norte, al sur, a la sierra, selva, ¿no? ¿Cierto? Te vas y hay que preguntarnos a veces, pues, ¿no? ¿Y esta gente de qué vive? ¿Y esta gente a qué se dedica? ¿Y esta población dónde está su actividad económica? ¿Cierto? Nos preguntamos, ¿no? Cuando viajamos a un lugar, ¿y esta gente de qué vive? ¿Cuál es su principal actividad económica? Y usted creo que lleva el curso de geografía, ¿no? Y en geografía te enseñan, pues, las principales actividades por región, creo, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Porque siempre, pues, obviamente nos ligamos a la economía y nos preguntamos, esta gente de qué vive, cuál es cuál es su actividad económica, ¿no? Por eso que el objeto o campo de estudio, viene a ser que la actividad económica del hombre. Mira, todo lo que al hombre rodea, su actividad económica del hombre, ¿correcto? Muy bien. La actividad económica del hombre. Ese es su objeto o campo de estudio, lo que es la actividad económica del hombre, ¿correcto? Muy bien. Jóvenes, y con ello viene a ser ¿qué? Los hechos económicos. Mire usted, si hablamos de lo que son los hechos, oye, el hecho que tú estudies, ¿qué implica? Un gasto. El hecho que tú vas el fin de semana a bailar a una fiesta COVID, ¿qué implica? Otro gasto, ¿no? El otro día estuve, por ejemplo, hace como 2 semanas, eh, estuve en un matrimonio, se casó mi hermana, y entonces estuvimos ahí. ¿Qué implicó? Oye, ese hecho que se case ha implicado un gasto tremendo, en vestimenta, ¿no? En el regalo. Entonces, por lo más simple que sea, pues, un hecho se asocia con la economía, si te das cuenta. Por más simple que sea, ¿cierto? No, el hecho de que vayas a pasear, ¿qué implica? El gasto. Este domingo, por ejemplo, es el Día del Padre, ¿no? Va a implicar que el almuerzo, la cena, el desayuno, como nunca, ¿no? El regalo para el papá, ¿qué implica? Un gasto, ¿cierto? Cuando estabas en el colegio, ¿qué implicaba? Un gasto, ¿no? Llegaba a la fiesta de promoción, ¿qué implicaba? Más gasto, ¿no? Ahorita quieres estudiar, ¿no? Para estudiar hoy en día tienes que tener una laptop, un celular por lo menos, internet. ¿Qué implica? Gasto. Entonces, mira, a ver, los hechos, por más simple que sea, está asociado con qué? Con economía, ¿cierto? O sea, los hechos, por más simple que sean, se asocian con la economía. Se están asociando con la economía. Por más simple que sea, ¿no? Se asocian con la economía, ¿correcto? Muy bien. Se asocia con la economía, ¿correcto? Es lo que pasa ahí. Se van a asociar con la economía. Ahora, los problemas. Profe, hay problema de educación, hay problema de salud, ¿no? Cualquier problema que problema de amor, ¿no? Tu papá con tu mamá se divorcian, ¿qué implica? Gasto también, ¿cierto? Entonces, mira, bien, todo está asociado con la economía. Todo se asocia con la economía. Todo se está asociando con la economía, ¿no? Se asocia ahí con la economía. Entonces, jóvenes,
Por eso te decía, cualquier hecho se va a asociar con la economía. Tus hechos, tu problema. Profe, hay fenómenos también, hay fenómenos, ¿no? Fenómeno, por ejemplo, inflación, incremento de precios. Otro fenómeno, recesión, baja de producción, ¿no? Venezuela actualmente está en crisis, ¿no? Está atravesando por una recesión, ya hace años tiempo atrás. Igual pasa Argentina, ¿no? Entonces, mira, bien, tenemos que nuestra actividad económica viene a ser el objeto o campo de estudio de la economía. Viene a ser el objeto o campo de estudio de la economía. ¿Correcto? Objeto, campo de estudio. Eso es. Objeto, campo de estudio. Los hechos, los problemas, los fenómenos económicos, ¿no? Los fenómenos económicos. ¿Correcto? Muy bien. Listo ahí. ¿Ok? Listo ahí. Ojo. Muy bien usted. Y los fines. Tenemos ahí dos fines de la economía. Los fines que son teóricos y los fines que son ¿qué? Prácticos, ¿no? Fines que son teóricos y fines que son prácticos, ¿correcto? Fines que son ahí teóricos y fines que son prácticos. Teóricos y prácticos. ¿Se das cuenta? Jóvenes, es como por ejemplo, usted que es matemático, para que usted resuelva un problema de matemáticas antes, ¿qué aprendió? Para que usted resuelva un problema de matemáticas, La ¿no? forma. Teorías y fórmulas. Antes, ¿qué aprendió? La Racional. teoría. La teoría, pues, ¿no? La propiedad, el teorema, ¿cierto? ¿No? Entonces, para que usted resuelva un problema de matemáticas, antes tiene que aprender que teorema, la propiedad, ¿no? Entonces, sabiendo eso, usted da solución, ¿cierto? Sabiendo eso, usted da solución. Los jóvenes, por eso tenemos acá fines que son teóricos, fines que son prácticos, ¿no? Y en la economía pasa lo mismo, igualito, ¿no? Entonces, ya que estamos en elecciones, ya que ganó Castillo, perdió Keiko, ¿no? O viceversa, para que no se ofendan acá ustedes, todavía no se sabe, ¿no? Correcto, todavía no se sabe. Entonces, lo que pasa es que aquí, ¿no? Lo que pasa es que aquí, tú has escuchado en los debates, ¿no? Te dicen, va a haber más colegios, va a haber más postas médicas, va a haber más hospitales, ¿no? El sueldo mínimo se va a elevar, ¿no? Va a haber mejor en la población, dicen, ¿no? En sus ingresos, en la salud, en la educación. La pregunta ya, la pregunta es, ¿cómo se va a hacer? La pregunta es, ¿cómo? ¿Cierto? Va a haber bono 1, bono 2, bono 3, bono 5, bono para los que no han ingresado, bono para los ingresantes, bono por todos lados, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se va a hacer? La pregunta es, ¿cómo? ¿Cierto? La pregunta es, ¿cómo se va a hacer? ¿Correcto? ¿Cómo? Entonces, ese cómo, ese cómo se va a hacer. Para eso es la base teórica, ¿cierto? Entonces, en economía pasa que tenemos que tener leyes, tenemos que tener modelos, teorías, ¿cierto? Sabiendo eso, yo puedo dar solución. Por eso, en los fines que son prácticos, hablamos acá de qué? De modelos, teorías, ¿cierto? ¿Correcto? Sabiendo eso, elegimos, ¿no? Sabiendo eso, aplicamos, ¿cierto? Tenemos que tener una base teórica. Por eso, ¿cuáles son los fines teóricos? Las leyes, los modelos, las teorías, ¿cierto? Una vez sabiendo eso, yo doy solución, ¿no? Porque
en los fines teóricos surgen leyes. En los fines prácticos aplicamos esas leyes, esas teorías. ¿Para qué? Para buscar la solución de problemas económicos, para buscar el bienestar general de la población, ¿no? Para mejorar los ingresos de las personas más vulnerables, más pobres del país. O sea, para buscar, pues, la solución de problemas económicos, el bienestar general, ¿no? La mejora de los pueblos. Antes hay que saber la teoría. Hay que saber la teoría, ¿correcto? Entonces, sabiendo, ¿no? La teoría, ¿vamos a dónde? A la práctica, ¿no? Sabiendo la teoría, ¿no? ¿Vamos a dónde? A la práctica, ¿correcto? Muy bien, es lo que pasa ahí. Entonces, por eso tenemos que tener que fines que son ¿qué? Teóricos, fines que son prácticos, ¿correcto? Fines que son teóricos, fines que son prácticos. Eso pasa ahí, ¿no? Teóricos y prácticos. Muy bien. Bono, ¿no? Correcto, muy bien. Exacto, ¿no? Por eso la pregunta es, ¿cómo se va a hacer? O sea, te han dicho que te van a dar bonos hasta por las puras, pero la pregunta es, ¿de dónde? ¿De dónde salen qué? Los ingresos. O sea, ¿de dónde va a haber el dinero? ¿Correcto? Entonces, tenemos que saber la teoría para ir a dónde? A la práctica, ¿correcto? Por eso que los gobernantes a veces cuando no saben de economía pues exceden y hablan y hablan y hablan, ¿cierto? Pero la pregunta es los técnicos, los economistas, ¿no? Los abogados, ellos, el equipo técnico, ¿no? Ya sabe, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Cierto? Por eso que tiene que ver pues una base teórica. Profesor, mi objetivo es ingresar a la universidad. Listo, ese es tu objetivo, ¿no? La pregunta es, ese es su fin práctico, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cierto? Debe haber un modelo, debes tener pues un horario de estudio, una administración de tu tiempo, ¿no? Entonces debes cumplir ciertos parámetros. Mi puntaje ya estoy en 200 puntos. Y ya para el examen de admisión voy a estar en 300 puntos y un día antes hago 400 puntos, ¿no? Entonces, pero para eso tiene que tener pues un horario, una administración de tiempo adecuado, seguir ciertos parámetros, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Entonces, es lo que pasa ahí. Entonces, jóvenes, hay que saber. Esta es la parte más importante. La más importante es esto. La divide lo que es, ¿no? La ciencia económica. Y acá es lo que me estaban preguntando, ¿no? La división de la ciencia económica y la macroeconomía. Es así como se divide lo que es la ciencia económica, ¿cierto? Es como ahí se va a dividir lo que es la ciencia económica, ¿correcto? ¿No? Muy bien, eso es, ¿no? ¿Cómo se va a dividir lo que es la ciencia, ¿no? Divide en orden de ramas. En positiva y normativa,
se divide ahí en dos grandes ramas. Lo que es positiva, ¿no? Y normativa. ¿Correcto? Muy bien. Positiva y normativa. Y la positiva se divide en dos. ¿En qué divide? En economía descriptiva y teoría económica. Y teoría económica se divide en dos más, en lo que es micro y lo que es que macroeconómico, ¿correcto? Y la norma se asocia a políticas económicas. Se está asociando, va de la mano con lo que son que políticas económicas, ¿correcto? A mí no me ha Muy dado bien. nada, mamá. Oye, tu mamá te va a pegar, a ver. No ve, por eso digo, apaguen su audio, apaguen su audio. Porque a veces uno no quiere escuchar cosas íntimas, ¿no? Así que apaguen su audio. Tengan cuidado. ¿Ya? Ojo, ojo. Entonces te decía ahí, la ciencia económica se divide en dos, positiva y normativa. La positiva se divide en dos más, descriptiva y teoría económica. La teoría económica se divide en dos más, en lo que es micro y en lo que es que macroeconomía. Así se está dividiendo lo que es la ciencia económica, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver cada uno de ellos. Obviamente vamos a revisar cada uno de estos puntos, ¿no? Porque es la parte central, ¿no? La parte central. Vamos acá. Mira usted. La positiva y la normativa. Te dije, escuchen acá, prestan atención, prestan atención. La positiva y normativa a ambas se le llaman proposiciones económicas. Ambas son las proposiciones económicas, son llamadas proposiciones. La positiva y la normativa, ambas son llamadas proposiciones, ¿correcto? ¿Qué es una proposición? Es una oración, ¿no? Ahora, la positiva, la positiva, decimos que estudia lo que es, lo que fue o será, de forma que, de forma objetiva. Cuando es positiva, ¿no? Cuando es positiva, es objetiva. ¿Qué decir eso? Que tiene un sustento teórico, una comprobación científica. Yo lo puedo comprobar científicamente. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿una positiva se puede comprobar científicamente? Sí, es comprobable científicamente, ¿no? La positiva yo lo puedo comprobar, ¿correcto? Es comprobable. Y la normativa no es comprobable. La normativa estudia lo que debe, lo que debió o debería ser, de una forma subjetiva, ¿no? Mientras que la normativa es objetiva, la positiva, perdón, es objetiva, la positiva estudia lo que es, fuera, ¿no? Y es objetiva porque lo puedo comprobar científicamente. La normativa no. La normativa es subjetiva y la normativa analiza un juicio de valor, lo que es bueno o lo que es malo. Hablamos acá de que en lo que no se puede pues, comprobar como opiniones, como críticas, ¿cierto? A lo que es subjetivo, a lo que no es comprobable, ¿correcto? Entonces, jóvenes, profe, o sea que si me dan una proposición, esa proposición bien puede ser positiva o bien puede ser normativa. Si es positiva, se puede comprobar. Si es normativa, no se puede comprobar, ¿correcto? Si es normativa, no se puede comprobar. Entonces, cuando es objetiva, es comprobable. Escuchen. Y cuando es positiva, mira bien,
Lo más fácil que te pueden dar, lo más facilito, es que te den estadísticas, te den afirmaciones. Es decir, te dicen, por ejemplo, el PBI creció 3% el año 2017. O me dicen, el tipo de cambio fue de 3,91 el día de hoy, 15, ¿no? 15 de junio, ¿no? Del 2021. Entonces, eso es afirmaciones, eso son estadísticas. Y las estadísticas obviamente son positivas, porque las estadísticas tienen pues un sustento, ya que estamos hablando de estadísticas, escuchas hablar que las estadísticas por estas elecciones que ha habido, ¿no? ¿Cierto? Son comprobables, son estadísticas que lo puedes comprobar científicamente, ¿no? Entonces, lo más fácil, afirmaciones. Lo más fácil es que te den estadísticas. Todas las estadísticas positivas. Y lo más dificultoso que te pueden dar cuando recién empiezas a estudiar economía son oraciones, acción, causa-efecto. Ya que a un nivel un poquito más avanzado, es fácil para ti entenderlas, pero cuando eres recién nuevecito, a veces ahí se dificulta. ¿Por qué? La relación causa-efecto, A entonces B, ¿no? Como llevas en lógica tú, ¿no? Entonces, acá, mira, por ejemplo, me dicen, si el precio de Coca-Cola aumentó, el consumo disminuyó. Profe, si el precio aumenta, el consumo cae. Si el precio de Coca-Cola aumenta, el consumo va a caer. El chico que es nuevo dice, profesor, ¿qué es eso? El precio aumenta, el consumo cae. El chico que está más avanzado dice, profesor, si el precio sube, el consumo cae. Correcto. ¿Eso está sustentado dónde? En la ley de demanda, ¿no? Eso se sustenta en la ley de demanda. En la ley de demanda me dice que cuando el precio sube, el consumo va a caer. O cuando el precio baja, el consumo va a aumentar. Otra, ¿no? Si me dicen, ante la abundancia de limones, el precio caerá. Mira, ante la abundancia de limones, el precio caerá. ¿Correcto? Eso me está diciendo que, profe, cuando hay abundancia, el precio cae. Correcto. Cuando hay escasez, el precio sube. Correcto. ¿Y eso está sustentado dónde? En la ley de oferta y demanda, en la ley de mercados, ¿no? Entonces tiene una relación causa-efecto, otra más avanzada. Por ejemplo, me dicen, cuando una demanda es elástica, ojo, cuando una demanda es elástica. ¿Cuándo es elástica? Porque posee ¿qué? Muchos sustitutos. Cuando una demanda es elástica, cuando una demanda es elástica, mira usted, cuando una demanda ahí es elástica, es porque tiene muchos sustitutos, ¿cierto? Mira, cuando una demanda es elástica, date cuenta de acá, si el precio sube, las ventas van a caer. Profe, el chico que es más avanzado me puede decir, profesor, es elasticidades. Cuando es elástica es porque posee muchos sustitutos. Y si el precio sube, las ventas caen, correcto. Entonces, para nivel más avanzado, tú tienes que saber un poquito de teoría económica. Acá te puedo el ejemplo que el exceso de dinero provoca inflación, ¿no? Tú sabes que una de las causas de inflación es la emisión de moneda en exceso. Entonces, cuando se emite billete en exceso, ¿provoca inflación? Sí, correcto, provoca inflación, ¿no? Entonces, para que sea positiva, tiene que ser objetiva, ¿correcto? ¿Y cómo yo me doy cuenta que es positiva? Porque una, puede ser una oración de relación causa-efecto. Dos, puede ser una oración afirmativa o una estadística, ¿cierto? Que es lo más fácil. Se puede sustentar. En cambio, la normativa, no, la normativa es un juicio de valor, es una opinión, ¿no? Es una opinión crítica, es un juicio de valor, bueno o malo, ¿cierto? Bueno o malo, no es comprobable, no se puede comprobar científicamente, no es comprobable. Para más fácil para que tú entiendas, a ver, es como si usted me dice, profesor, es como si usted me dice que su enamorado le dice a usted,
que la ama, que la quiere mucho, ¿cierto? Que la quiere, que le es fiel, ¿no? La pregunta ¿es comprobable? ¿Eso se puede comprobar? ¿Científicamente es comprobable? ¿Cierto? No, ¿cierto? Te está engañando. No, eso científicamente no se puede comprobar, ¿cierto? No se puede comprobar. Es una opinión, ¿cierto? Te dice que te ama, ¿no? No, mucho dice, ¿no? La pregunta es cuánto, ¿no? Entonces, no es, si te das cuenta, no es comprobable, pues, ¿no? Entonces, una normativa, ¿no? No se puede comprobar, ¿no? No se puede comprobar científicamente, ¿no? No es comprobable, ¿correcto? ¿No? No es comprobable, ¿correcto? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Correcto? No es comprobable. Entonces, ojo, igual. Entonces, mira, bien, como dice, el gobierno debería dar más apoyo, pues, a las familias de extrema pobreza. Es una opinión, ¿cierto? ¿No? Es una opinión, ¿cierto? Si usted dice, debería bajar el precio de la leche, es una opinión, ¿no? Es lo que pasa acá, ¿no? Correcto, es una opinión, ¿no? La gente dice, oye, es como Keiko te ha dicho que va a ser su opinión, ¿no? Va a ser como 5.000 hospitales, de hecho, ¿no? 3.000 hospitales, ¿no? ¿Cierto? Es una opinión, ¿cierto? Son opiniones. Y las opiniones, pues, no se puede comprobar. Es una opinión, ¿cierto? Ya, entonces ya te acuerdas ya. Que las opiniones, ¿no? Son subjetivas. Críticas son subjetivas, o sea, son normativas, ¿correcto? Son normativas, ¿está bien? Entonces, jóvenes, una proposición, ¿no? Una proposición, bien puede ser que, ojo, bien puede ser positiva, ¿no? O bien puede ser que normativa, ¿cierto? Si me dan una proposición, bien puede ser positiva, ¿no? Bien positiva o bien normativa, ¿correcto? Muy bien, ¿no? Eso pasaría. Entonces, mira, una proposición bien puede ser positiva o bien puede ser normativa. Si es positiva, si es positiva, lo puedo comprobar. Si es normativa, no se puede comprobar. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿no? Entonces, jóvenes, una proposición, mira, bien puede ser, ¿no? Positiva o bien puede ser normativa. Si es positiva, es comprobable. Si es normativa, no es comprobable científicamente, ¿correcto? Entonces, una proposición bien puede ser positiva o bien puede ser normativa, ¿correcto? Muy bien. ¿A ti preguntas? A ver, preguntas. A ver, Maffer, ¿preguntas? Fátima, ¿una pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Entonces ya sabes que positiva se puede comprobar, normativa no se puede comprobar. Exacto.
No, lo que pasa es que la positiva lo podemos, cuando me dan afirmaciones, son estadísticas y todas las estadísticas son comprobables. Y la relación causa-efecto, ¿no? Automáticamente, porque tiene un sustento, también es comprobable, ¿cierto? Entonces, en la relación causa-efecto no te van a dar una proyección falsa, porque es rápido de descartar, ¿no? Es como en lógica A entonces B, ¿no? ¿Correcto? Entonces, cuando es positiva, se puede comprobar. En cambio, con normativa, no se puede comprobar. Científicamente no es comprobable, ¿no? ¿Cierto? Científicamente no es comprobable. Es como usted me dice, profesor, postulé a una universidad, ojo, postulé a una universidad y saqué 20 puntos. ¿Eso qué es? ¿Positiva o normativa? Positiva. Posi. Positiva, ¿no? Como la chica de Nobel. Muy bien. ¿No? Entonces, es positiva, ¿correcto? Ahora, si tú me dices, profesor, postulé, ¿no? Postulé de repente a economía y no ingresé. ¿Esto qué es? ¿Positiva o normativa? Positiva. Positiva, pues, ¿no? Positiva, ¿no? Muy bien. Y si usted me dice, profesor, debí postular a zootecnia y no a medicina. ¿Eso qué es? Normativa. Normativa, ¿correcto? No es tan fácil que es. Si usted me dice, profesor, el día sábado fui a una fiesta y volví a las 5 de la mañana. ¿Eso qué es? Positiva. Positiva, muy bien, positiva. Y si usted me dice, profesor, debí quedarme hasta las Posi. 8 y la fiesta aún continuaba. Si usted me dice, debí quedarme hasta las 8 que la fiesta aún continuaba. Norma. Normativa, pues, ¿no? Él debió valorarte. Ah, normativa también, pues. Norma. Él debió. Él debió hacerte fiel también, ¿no? Es una Norma. normativa. ¿No? Normativa, ¿correcto? ¿No? Él te dejó por la Brittany. Ah, esa es positiva, ¿cierto? Posi. Ah, Positiva. Claro, ¿no? Entendió, ¿no? Creo que ya entendió ya, ¿cierto? Ya entendió. ¿Correcto? ¿Sí entendió o no entendió? Ya, creo que ya entendió. Ya entendió. Muy bien. Entonces, una positiva se puede comprobar. Una normativa no es comprobable. ¿Correcto? Ahora, positiva tendrá que se divide en dos, ¿no? En descriptiva. Como está diciendo ahí, descriptiva. De qué se encarga observación, como datos, estadísticas, ¿cierto? Describe, ¿no? Alguna realidad a través de un tratamiento científico, ¿no? Entonces, jóvenes, la economía descriptiva es esencial a la economía. ¿Por qué? Porque la economía descriptiva datos, estadísticas, y debo saber esos datos, esas estadísticas, para tomar alguna decisión, ¿no? Debo yo saber esos datos, esas estadísticas, para pues tomar alguna decisión, ¿correcto? Debemos tomar esos datos, estadísticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo deseo información de economía, de cómo va la tasa de inflación, tasa de desempleo, el PBI, el PNB, el PNN, voy, por ejemplo, a la página del INEI. ¿Qué significa INEI? Instituto Nacional de Estadística e Informática. Voy a la página del BCR, ¿no? Entonces, lo que pasa es que sabiendo, o sea, debo saber las estadísticas, pues, ¿no? Las estadísticas, datos, ¿correcto? Hay también compañías encuestadoras, ¿no? Como Datum, Apoyo, ¿no? Ipsos, ¿cierto? Entonces, que también se dedican a la extracción de datos, algunas estadísticas, ¿no? Entonces, esto es lo importantísimo.
¿no? De la economía. El BCRP, Banco Central de Reserva de Perú. El BCRP también tiene en su página algunas estadísticas, algunos datos, ¿no? Como por ejemplo la balanza de pagos, es manejada por el BCR, ¿no? También hace estudios, aplica estadísticas también del BCR, ¿no? Saca alguna información. Entonces, si deseamos alguna información de economía, vamos a encontrarla pues en la página del BCR, en la página del INEI, ¿no? De alguna compañía encuestadora. Entonces, ¿por qué es importante las estadísticas? Porque sabiendo esas estadísticas, pasamos ¿a dónde? A la teoría económica, ¿no? O sea, sacando las estadísticas aquí, ¿no? Sacamos estos datos, vamos a pasar a la teoría económica, ¿no? ¿Qué es la teoría económica? Analiza y explica, ¿cierto? A través de un método científico, leyes, teorías, modelos. Mejor dicho, más fácil, con la teoría económica viene a ser un conjunto ordenado de ideas, ya convertidas en leyes, convertidas en modelos, y para mejor comprensión, esta teoría económica se va a dividir en lo que es micro y en lo que es macroeconomía. O sea que, sabiendo la teoría económica, perdón, la descriptiva, que sacamos datos, información, luego lo vamos a pasar ya a la teoría económica, ¿no? Ahí, ¿qué hacemos? Lo convertimos en leyes, en teorías, principios. Y para mejor comprensión, se va a dividir en micro y macro. Mira, por ejemplo, usted se da cuenta que en esta pandemia, comenzó la pandemia, cuarentena, ¿cierto? Cuarentena. A las toque de queda también, ¿no? A las 8 de la noche, otras ciudades a las 6, Trujillo a las 4, recuerdo, a las 4 ya tenías que estar metido en tu casa ya, ¿cierto? Entonces, jóvenes, de pronto Trujillo estaba como a las 8, después bajó a las 6, después a las 4. La pregunta es, profe, ¿y por qué a Trujillo a la Libertad le bajan el toque de queda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque le gustó el toque de queda a las 4? ¿O por qué le bajan el toque de queda? ¿Por qué? Porque obviamente había estadísticas y porque algunas ciudades tenían toque de queda a las 8, otras a las 10 y otras a las 4. ¿Por qué? Porque habían estadísticas. Claro, porque viene, por eso la base de las estadísticas, ¿no? Porque habían, pues, lugares donde había más contagios, ¿no? Donde la gente, los hospitales estaban colapsados, ¿no? Por eso que hubo estadísticas, ¿cierto? Y a través de esas estadísticas se tomaba la decisión, ¿no? O sea, sabiendo las estadísticas, decían, bueno, toque de queda a las 6, a las 8, a las 4, ¿no? ¿Cierto? Entonces, porque primero tenía que ver estadísticas para tomar alguna decisión, ¿correcto? Es lo que pasa ahí, ¿no? Entonces, pero para tomar alguna decisión, pues formular una teoría, un principio, una ley, tenía que ver estadísticas, ¿correcto? Estadísticas. Entonces, sabiendo los datos, las estadísticas, ¿cierto? Recién puedo formular yo pues un principio, una ley, una teoría, en base a las estadísticas, ¿no? En base a esas estadísticas, ¿correcto? Es como, por ejemplo, actualmente usted de repente, mira, ya de repente usted ya postuló, de repente estuvo en CEPUM, o ya postuló, ¿no? O ya terminó el colegio, entonces, y usted ya sabe más o menos, pues, en qué está fallando, qué cursos le falta más, ¿no? ¿Qué cursos le falta más, correcto, para lograr su ingreso? Entonces, usted tiene una teoría, usted ya está estudiando, por en base a qué? A una estadística, de repente se dedica más a estudiar un poquito más de matemática porque son los puntos más débiles que usted tiene, ¿no?
Por eso es importantísimo las estadísticas, ¿no? Entonces, de repente dice, profesor, estudio un poquito más de matemática porque hay mi debilidad, un poquito más de física porque ahí casi no entiendo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que usted tiene que saber, pues, una estadística, ¿no? Para recién se formular un principio, una teoría, una ley, ¿no? Entonces, debemos tomar, en economía se toma la economía descriptiva, ¿cierto? Para sacar datos, información de una realidad a través de un tratamiento científico, ¿no? Jóvenes, la pregunta es, ¿por qué es importante el censo? El censo, ¿no? Cada cierto tiempo se desarrolla un censo, ¿no? Un censo, ¿correcto? Se está desarrollando un censo ahí, ¿no? ¿Y por qué es importante el censo? El censo te da, pues, datos, estadísticas, ¿no? ¿Cuánta población hay? ¿Cuántos analfabetos hay? ¿Cuántos viven en lugares, ¿no? De bajos recursos, también, ¿no? Con vivienda, ¿no? Precaria, ¿no? Entonces, esos datos son importantísimos, ¿no? ¿Cuántos, ¿no? De repente tienen acceso a lo que es Internet? ¿Cuántos son profesionales? ¿Cuántos son técnicos? ¿Cuántos no han estudiado nada? Entonces, esas estadísticas son importantes porque a través de esas estadísticas el Estado puede tomar alguna decisión, pues, ¿no? Imagínate que si no hay estadísticas, ¿cómo cómo va a tomar alguna decisión, ¿no? ¿Cómo va a decir, oye, tal pueblo o tal ciudad o tal región no tiene internet, está mal en salud, está mal en educación, ¿no? ¿Cierto? También no debe haber ahí cuántos horas hay, ¿no? También debe haber estadísticas. Hay esa estadística, ¿no? ¿No? Mira, ver, las estadísticas de feminicidio, por ejemplo, ¿no? Él escuchaba las estadísticas de feminicidio en este último año, por ejemplo, ya comenzó a elevarse demasiado también, ¿no? ¿No? Entonces, tiene que haber estadísticas para poder tomar, pues, después se analiza, se explica y se convierte, pues se formula una ley, un principio, ¿no? Un modelo, ¿correcto? Pero es muy importante las estadísticas, ¿no? Son muy importantes las estadísticas ahí, ¿no? Para eso es, ¿correcto? Muy bien. Entonces, sabiendo la extracción de datos, la información, pasamos pues a una teoría económica, a un análisis económico, una explicación y se convierten en leyes, modelos. Y esas leyes, esos modelos, para mejor comprensión en economía, o sea, la teoría económica se va a dividir en lo que es micro y en lo que es macroeconomía. Y acá tenemos, mira, bien, la micro y la macro. Micro y la macroeconomía. Jóvenes, la microeconomía, ojo, lo que es la microeconomía, ¿no? Nace, ¿con qué escuela? Pregunta, ¿no? La ¿Clásica? microeconomía, ¿Neoclásica? neoclásica, pues muy bien, perfecto. ¿Y la macro con qué escuela? ¿Keynesiana? Keynesiana, excelente, ¿no? Así va, ¿no? La microeconomía y la macroeconomía. La micro va a surgir con la escuela neoclásica. Y la microeconomía también se le llama, ojo, también se le llama ahí teoría de qué? De los precios, ¿no? A la microeconomía también se le llama teoría de qué? De los precios, ¿no? Muy bien. Entonces, jóvenes, ¿qué significa esto? Mira, a ver. A la micro también llama teoría de los precios. ¿Y qué va a estudiar la micro? Escucha para que entiendan, ¿no? ¿Qué va a estudiar la micro? Mira, facilito. Va a estudiar a los agentes económicos individuales, el comportamiento de los agentes económicos individuales. Es decir, a las familias, que son las que consumen, son las que compran, a las empresas, que son las que producen, son las que ofertan. Y ambas, las familias y empresas, se encuentran ¿dónde?
se encuentran en los mercados y ahí fijan los precios, ¿no? Entonces, la microeconomía, la micro, estudia el comportamiento de los agentes económicos individuales, lo que afecta a las familias, lo que afecta a las empresas, y ambas se encuentran ¿dónde? En los mercados, ¿no? En un producto o mercado específico, ¿correcto? Profe, entonces la microeconomía va a estudiar de forma individual a las familias, a las empresas, lo que pasa en un mercado o producto específico, de forma individual, ¿correcto? Muy bien. Por ejemplo, los costos de empresa, los costos de academia móvil, el precio del pan, ¿cierto? La demanda de pagos en diciembre, ¿no? Mira, bien, y vamos a tocar temas en la primera parte del curso, prácticamente casi la mitad, temas como, por ejemplo, oferta y demanda, ¿no? Por ejemplo, elasticidades, la empresa, producción, costos, ¿no? Mercados. Hasta el tema de mercados son temas estudiados por la microeconomía. Luego sigue la moneda, bancos, crédito, sector público, sistema tributario, ¿no? La siguiente mitad, ¿no? Son temas macroeconómicos, ¿correcto? Son temas ahí. Entonces, mira, a ver. La microeconomía va a estudiar individual. ¿A quién, profe? A las familias, a empresas, a lo que pasa en un mercado o producto específico. Las familias son las que consumen, las empresas son las que producen, y ambas en donde en dos mercados, ¿no? En cambio, la macroeconomía, macroeconomía va a estudiar la economía en su conjunto, va a estudiar la economía como un todo, ¿no? En su conjunto, a nivel global, total, a nivel de Estado. Hablamos ahí de temas como inflación, desempleo, el PIB, el PNB, el PNN, recesión, ¿cierto? Balance de pagos, ciclos económicos, sector público, el presupuesto de la República, ¿no? Entonces, hablamos de temas macroeconómicos. ¿Y por qué, profesor? Porque va a afectar la economía en su conjunto, porque afecta la economía total, global, ¿cierto? Entonces, mire usted, ¿no? La teoría económica se divide en dos, micro y macro. La micro afecta individualmente, la macro en forma global. Profe, entonces, por ejemplo, el precio de un producto. ¿El precio de un producto qué es? ¿Micro o macro? ¿Quién estudia? Micro. Micro. Micro, ¿correcto? El precio de un producto, micro, ¿no? La inflación, Macro. 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 Desempleo, Macro. no, no, no. Desempleo así, a secas. Desempleo. Micro. No, ¿qué pasó? Macro. Desempleo es macro. Ahora, si yo te digo, el desempleo de la empresa Coca-Cola, Micro. micro, cambia ahí. Otra, que también te puedes equivocar. La exportación e importación, ¿qué es? Macro. 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 Perfecto. Pero si yo te digo la exportación de fresa de la empresa Camposol, ¿qué es? Micro. 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 Cambia, ¿no? Cambia, ¿no? Si yo te digo la exportación de fresa de la empresa Camposol, micro. La exportación e importación, macro. ¿Cierto? El desempleo, macro. El desempleo en la empresa Coca-Cola, micro. ¿Cierto? Ahí tiene que tener cuidado. Mucho cuidado, ¿correcto? Entonces, la teoría económica se divide en dos, en micro y macro. La micro, de forma individual, y la macro, estudia la economía en su conjunto, total, global, ¿cierto? Entonces, si te dan una proposición,
por si acaso, si te dan una proposición, o sea, una oración, tú sabes ya que bien puede ser micro, bien puede ser macro, ¿cierto? No puede ser los dos a la vez, bien micro o bien macro. Bien puede ser positiva o bien puede ser normativa, pero jamás los dos a la vez, ¿no? Entonces, profesor, bien positiva o bien normativa, bien micro o bien macroeconomía, ¿no? Entonces, jamás los dos a la vez, bien positiva, bien normativa, bien macro o bien microeconomía, ¿correcto? Es lo que pasa. Entonces, mucho cuidado, bien positiva, bien normativa, bien micro o bien macroeconomía, ¿cierto? Ya está. Joanita, el gobierno creó el Fondo Mi Vivienda. Ah, eso sería positiva. Positiva, si yo digo el gobierno peruano creó el Fondo Mi Vivienda, eso sería positiva, ¿no? Y además de positiva sería macro. ¿Por qué? Porque decimos el gobierno. Entonces, todo lo que el gobierno haga es macro. Todo lo que el gobierno hace, ¿no? Todo lo que diga gobierno, ¿no? Todo lo que es público, porque hagamos de Estado, es macro, ¿no? Eso sería macro. En cambio, micro, hablamos ahí de que de familias, de empresas, de algún mercado o producto específico. Entonces, conclusión, una proposición bien puede ser positiva o bien normativa, bien micro o bien macroeconomía. ¿Ya? Preguntas. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jovencitos? Consultas. A ver, Tatiana, Adrián, ¿alguna consulta? Enrique, Luisa, seguro que están que almuerzan ya. Hasta que como bueno, ustedes están almorzando ya. Mafer, Priset, Blas, Blas, en el amigo tiene ahí, el amigo está que monopoliza, ha monopolizado. Ahí encuentra el libro de economía. Ahí le he dejado yo, todo lo he dejado ahí. Profesor, profesor, Dígame. las externalidades estaría incluida también en microeconomía. Claro, las externalidades es un tema microeconómico, ¿ya? ¿Qué es una externalidad? La externalidad ve efectos positivos o negativos, ¿no? En una empresa, efectos de por ejemplo, si tengo una minera, por ejemplo, una minera lo positivo, que trae inversión, que trae empleo, un efecto negativo, ¿no? Es que trae contaminación también, ¿cierto? Entonces, hay externalidades que pueden ser positivas o pueden ser negativas, ¿cierto? Relacionado con la economía. Y las externalidades es un tema que es estudiado por la microeconomía, ¿ya? La balanza de pagos es macroeconomía, correcto. La balanza de pagos es macro, ¿no? Ahorita vamos a ver la economía autoritaria. No, eso no está acá, ¿no? Profesor, ¿la macroeconomía o microeconomía tienen algún representante o Como, padre? como decía,
la microeconomía nace con la escuela neoclásica, ¿no? Neoclásica. Y su máximo exponente o el padre de la microeconomía es Alfred Marshall, neoclásico, ¿no? Alfred Marshall. Y la macroeconomía, ¿no? Nace con la escuela keynesiana, ¿no? Y obviamente su representante es John Maynard Keynes, ¿no? El padre de la macroeconomía. John Keynes, no duden. John Keynes es el padre de la macroeconomía y Alfred Marshall, ¿no? Que es neoclásico, es el padre de la microeconomía. Microeconomía, así va, ¿no? Neoclásica, micro. Entonces, los economistas neoclásicos, la escuela neoclásica, es la escuela que da el aporte, pues, microeconómico a la economía, el aporte estadístico, el aporte matemático, ¿no? ¿Ya? Tú sabes que la economía es matemática, la economía es estadística, y el gran aporte de ello ha sido la escuela neoclásica. La escuela neoclásica, el aporte microeconómico, ¿correcto? Y la macroeconomía va a estudiar la economía en su conjunto, ¿no? A nivel global, a nivel total, a nivel de Estado, ¿cierto? ¿Correcto? Muy bien, es lo que pasa ahí. ¿Correcto? Es lo que pasa ahí. ¿Ya? Entonces, jóvenes, hay que distinguir, bueno, por eso le dije, la base de esto estaba acá. ¿Cómo está dividido la ciencia económica? Acá está la base. ¿Cómo se divide? Yo expliqué, ¿no? La ciencia económica se divide en dos grandes ramas, positiva, normativa, ¿no? La positiva se divide en dos, descriptiva, teoría económica. Y la teoría económica se divide en dos más, que es micro y lo que es economía. ¿Correcto? Es lo que apliqué ahí. Y te dije que la normativa está asociado con la política económica, ¿no? Es lo que pasa acá. Entonces, esta es la parte esencial, la parte importante del tema de hoy, del primer tema. Saber diferenciar qué estudia la positiva, qué estudia la normativa. Saber diferenciar qué estudia la microeconomía, qué estudia la macroeconomía, ¿no? Eso es lo básico que usted debe saber y lo que pregunta tu examen, ¿no? ¿Qué estudia micro, qué estudia macro, qué es positiva, qué es normativa, ¿no? ¿Cierto? Dentro de la positiva, no te olvides, descriptiva, teoría económica. Y la teoría económica, que es un conjunto de leyes, conjunto de modelos, teorías, se divide en dos, micro y macro, ¿no? Y la normativa está asociado con las políticas económicas. Se asocia a las políticas, ¿no? Es lo que nos faltaba acá, ¿no? Profe, la normativa que estudia lo que debe, lo que debió o debería hacer, se va a asociar con las políticas económicas. Se está asociando, ¿no? Se asocia ahí. Entonces, para terminar esta parte, nos habíamos quedado acá, ¿no? Micro y macro, ¿correcto? ¿No? ¿Cierto? A ver, mira, bien. Y para que sea más fácil, para que tú captes más rápido, acá algunos puntos importantes para que tú diferencies micro y macro, porque para algunos chicos es complicadísimo, ¿no? Se les complica diferenciar micro y macro, ¿no? Vamos a darnos cuenta que es fácil, ¿ya? ¿No? Haciendo otra practiquita, resolviendo, la práctica lo hace todo, ¿no? Nadie está sabiendo y poco a poco vas a ir aumentando conocimiento, ya, ¿no? Dándote cuenta ahí. Mira bien, la micro. La micro enfoca su análisis en decisión individual, como por ejemplo consumidor, como por ejemplo la empresa. Micro, ¿no? En cambio, la macro estudia el comportamiento agregado, global, total. ¿Entendió? Mientras que la micro es una división individual
de alguna familia, de alguna empresa, o en un mercado o producto específico, la macro toma división global, consumo total, producto total, ¿no? Total, global, ¿correcto? No solamente afecta a mí individualmente, sino a la economía en su conjunto, ¿correcto? Otro detalle. La micro, ojo, estudia a varios consumidores o empresas, ¿cierto? Los cuales participan en un mismo mercado. Es decir, profesor, en el mercado de calzado hay varias empresas que forman un mismo mercado, ¿cierto? El mercado de frutas, ¿no? Hay varios agricultores, por ejemplo, que producen, por ejemplo, manzana. O sea, es decir, va a estudiar a varios consumidores o empresas, pero que forman productos, que forman, perdón, un mismo mercado, ¿no? Con un producto obviamente homogéneo. Por eso te dije el mercado de calzado, el mercado de manzanas, ¿no? Entonces es un mismo mercado. En cambio, la macro, no, mira, ve. La macro estudia varios mercados, mientras que la micro es un mismo mercado, la macro es varios mercados. Y no con productos homogéneos, sino con productos heterogéneos, con productos diferentes. Ya pues, acá hablamos de una forma global, total, mejor dicho. ¿Cómo vamos a estudiar varios mercados? El mercado de calzado, el mercado de fresas, el mercado de vestimenta, o sea, varios mercados, y encima son productos heterogéneos, pues, ¿no? Obviamente que mezclamos ahí manzanas, vestidos, o sea, por eso que acá, cuando tenemos varios mercados, ya no a la misma vez, varios mercados es estudiado por la macroeconomía. Y cuando estudiamos un mismo mercado, es microeconomía. ¿Ya? Y lo último, la micro estudia el precio de un producto, precio de uno. En cambio, la macro estudia el nivel general de precio, el nivel global de precios. ¿Ya? Mientras acá estudia el precio de un particular, de un producto, acá estudia el nivel general de precios, ¿no? ¿Correcto? Es lo que pasa ahí. Busca la diferencia entre microeconomía y macroeconomía, ¿correcto? En lo que es micro y lo que es macroeconomía para que se te haga a ti más fácil. Sé que algunos chicos no entienden esa partecita, ahí algunos fallan, ¿no? Como le decía temprano, ¿no? Le pregunté, ¿no? Le dije, la exportación e importación, muchos dijeron micro. La exportación e importación es macro. Pero si yo te digo la exportación de fresa, la empresa Camposol, profesor, es micro. Desempleo es macro. Pero si yo te digo el desempleo en la Academia Nobel, es micro. ¿Te das cuenta cómo cambia? Entonces tengan mucho cuidado, porque la micro va a tomar en cuenta decisión individual, lo que afecta a las familias, a las empresas, lo que pasa en un mercado o producto específico. En cambio, la macroeconomía estudia la economía en su conjunto, total, global, ¿cierto? Ya está, ¿no? Muy bien. Es lo que pasa ahí. Hasta ahí preguntas, ahora sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna duda? Y para terminar con esta partecita, la política económica. Te dije, la política económica estaba asociada con la economía normativa. La política económica se asocia con la economía normativa. Se está asociando con la economía normativa, ¿correcto? Mira, bien, ¿qué son las políticas? Las políticas jóvenes son acciones, son medidas que toma el Estado para el cumplimiento de objetivos, ¿no? Las políticas son acciones, medidas que toma el gobierno para el cumplimiento de qué? De algún objetivo, ¿correcto? Mira, ve, y
tenemos, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día en el país, ¿cierto? Lo que está pasando actualmente en el país. Cuando, por ejemplo, los candidatos, Castillo y Keiko y los que eran antiguamente en la primera ronda, primera fase, ¿no? Primera vuelta, te decían, ¿no? Objetivo, acabar con el desempleo. Objetivo, acabar con la inseguridad ciudadana, con la delincuencia. Objetivo, bajar la tasa de inflación. La pregunta es, esos son los objetivos. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿y cómo lo va a hacer? La pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? La pregunta es, ¿cómo? ¿Cierto? Dice, el objetivo es, ¿no? Acabar con el desempleo. Ya, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? El objetivo es, dice, acabar con la pandemia. Que todos estén vacunados. Pero la pregunta es, ya, ¿y cómo lo vas a hacer? Es como si tú me dices, profesor, mi objetivo es ingresar a la universidad. ¿Cuándo? En octubre. ¿De qué año? 2021. La pregunta es, para que tú cumplas tu objetivo, la pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué medidas, qué acciones vas a tomar? A ese conjunto de medidas se llaman políticas económicas. Y hemos escuchado, pues, hasta el cansancio, ¿no? Todo este tiempo, muy de moda, ¿no? Muy de moda las políticas económicas, ¿no? Ojo, las políticas económicas son acciones, son medidas que el Estado toma para el cumplimiento de objetivos, ¿cierto? ¿No? Son medidas, son acciones que el Estado toma para el cumplimiento de objetivos, ¿correcto? Eso es. Acciones o medidas que el Estado toma para el cumplimiento de objetivos. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, ¿qué son políticas? Son medidas nada más, son acciones que el Estado toma. ¿Te acuerdas que el año pasado había esta señorita María Antonieta Alba, ¿no? María Antonieta Alba, que era ministra de Economía, joven ella, ¿no? Y ella decía, pues, ¿no? Siempre cuando hablaban de economía, ella es la que salía a hablar, ¿no? Decía, y se ha comprado más camas UCI, y se ha comprado más camas, y se ha contratado más personal médico, decía ella, ¿no? ¿Cierto? Y va a haber el bono 1 y el bono 2 y el bono 3, ¿cierto? Ya sabemos que los bonos han fracasado, ¿no? Un poquito más, a ti también te dan bono, ¿no? Bono. Keiko ha dicho que va a haber bonos para las familias que han tenido, pues, que ha fallecido uno, ¿no? Que ha fallecido, han tenido por lo menos un fallecido en la familia, va a haber un bono, dice, ¿no? Imagínate cuánta población ha muerto y cuántos bonos va a haber, pero después ha rectificado. ¿Por qué? Porque si saca su cuenta, ¿no? Le han dicho que son, creo que más de 100.000 muertos. Y entonces, te das cuenta que hoy en día, pues dicen, vamos a acabar con la delincuencia. Castillo ha dicho, oye, al segundo día se van los venecos, ¿no? Se van los venecos. Muchos venecos, dice, delincuentes han venido, se van. La pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? ¿No? ¿Cierto? La pregunta es, ¿cómo? Entonces, a ese conjunto de medidas se llaman políticas económicas. Ahora, tengan mucho cuidado, ya usted tiene 16, 17 años y ve noticias y escucha hablar mucho de economía. Y hay dos principales medidas de políticas económicas. Dos principales medidas de políticas económicas. Que son la política fiscal y que es la política monetaria. O sea, las dos principales medidas que el Estado toma son la política fiscal y la política monetaria. Son las dos principales medidas que el Estado está tomando. La política fiscal y la política monetaria. ¿Ya? La política fiscal tiene
tiene que ver con el gasto público y los impuestos, que son los tributos. Ahora pregunta, ¿y la política fiscal, profesor, quién la maneja? Ah, la política fiscal, a su cargo está el MEF. ¿Y qué significa MEF? El Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? O sea, el Ministro de Economía, más fácil, ¿no? El Ministro de Economía. Entonces, por eso que tú recuerdas el año pasado que estuvimos que estuvo Vizcarra de presidente y esta Alba, ¿no? Estuvo de Ministro de Economía. Y ella salía a hablar todos los días, ¿no? Decía, y el gasto público, y el gasto público, y el gasto público, y los impuestos, ¿no? Y hablaba más de gasto, porque el año pasado el Estado ya ha gastado todo lo que ha podido por pandemia, ¿no? Entonces, cuando se mueve, escuchen acá, cuando se mueven los dos, esas dos variables, corresponden fiscal. Entonces, cuando usted escucha esas acciones que el Estado está haciendo, el gasto que el Estado hace en compra de camas, en compra de colchones para los hospitales, sueldo para los docentes, ¿no? Es un gasto público. Eso corresponde a la política fiscal. Y los impuestos también corresponden a la política fiscal. Los impuestos y el gasto público, los impuestos a la política fiscal, ¿no? Entonces, cuando usted escucha hablar de impuestos y gasto público, eso es política fiscal. Profe, política fiscal, ¿quién la maneja? Ah, la maneja el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Y la política monetaria, ¿quién la maneja? La maneja el BCR, el Banco Central de Reserva de Perú. La maneja el BCR. ¿Ya? Ahora, profesor, la política de moneda, ¿qué instrumentos maneja? ¿Qué variables maneja? ¿Qué instrumentos maneja? Recordando que la política de moneda afecta la liquidez, es decir, la política monetaria tiene que ver con la liquidez, que en la economía haya más billete o menos billete, más liquidez o menos liquidez, billete, dinero, ¿cierto? Por eso que acá toma variables como que la emisión de moneda, el encaje legal, la tasa de interés. ¿Por qué? Porque eso va a afectar en que en el país haya más liquidez, o sea, más billete, o menos liquidez, o sea, menos billete, ¿no? ¿Correcto? Entonces, la política monetaria tiene que ver que en la economía o en el país haya más liquidez o haya menos liquidez, haya más billete o menos billete. Y la política fiscal solamente maneja los impuestos y el gasto público. Los impuestos y el gasto público. Entonces, por lo tanto, son dos políticas distintas. Pues, ¿no? Las dos principales políticas económicas son la política fiscal y la política monetaria. Las dos principales, fiscal y monetaria. La fiscal la maneja ¿quién? La maneja MEF, y la política de moneda la maneja el BCR, ¿correcto? Es lo que pasa acá. Entonces, profesor, ¿qué son las políticas? Son acciones, son medidas que el Estado toma para el cumplimiento de objetivos, ¿cierto? Cumplimiento de objetivos, ¿no? Y para ese cumplimiento de objetivos, el Estado maneja la política fiscal y la política monetaria, que son las dos principales políticas en materia económica, ¿no? Entonces, profesor, el BCR es la entidad que maneja la política monetaria, la que maneja la política de moneda, ¿no? Y la política de moneda tiene que ver que en la economía haya más liquidez o menos liquidez, más billete o menos billete, ¿correcto?
¿Y qué instrumentos se manejan ahí? Se maneja la emisión de moneda, se maneja el encaje legal, se maneja la tasa de interés, y esto permite que en la economía haya más billete o menos billete. En cambio, la política fiscal tiene que ver con la economía se maneje, mejor dicho, los impuestos y el gasto público. Impuestos y gasto público, ¿ya? Muy bien. Preguntas. Pregunta, mira bien. Ahora, los objetivos de la política económica, ¿cuáles son esos objetivos aquí? Objetivos. Mira bien, el Estado aplica políticas, el Estado maneja políticas, ¿no? Pero ¿con qué objetivo lo hace? ¿Con qué objetivo lo hace? Es que el país tenga estabilidad económica, que los precios sean estables. Pregunta, ¿Venezuela tiene estabilidad, por ejemplo? ¿Argentina tiene estabilidad? No tiene. No tiene, pues, ¿no? El objetivo de acá, pues, lo que el Estado aplica política. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr que tengamos estabilidad económica, que los precios sean estables, que el presupuesto público sea estable, que la balanza de pago sea estable, ¿no? Tenemos que lograr estabilidad. Otro objetivo, ¿no? Otro objetivo, crecimiento económico. O sea, que en el país haya mayor producción, mayor PBI, que la economía en producción crezca, pues no que haya más producción, que haya más PBI. Y que haya una eficiencia distributiva. ¿Qué significa eso? Lo que reclama lo de Castillo, ¿no? Que haya una igualdad, distribución de riqueza. O sea, que el Estado distribuye mejor, ¿no? Para la costa, sierra y selva, porque mayormente el presupuesto es para la costa, ¿no? Y para la sierra y selva está olvidada, ¿no? Educación pésima, salud pésima, vía de comunicación, ¿no? Entonces, no hay una eficiencia distributiva en ¿no? Los ingresos que el Estado tiene, ¿correcto? Entonces, si aplicamos esas políticas, es para lograr que tengamos una estabilidad, un crecimiento, una eficiencia distributiva. Bridget, a tu pregunta, y muy bien, Edison, no se puede, pues, emitir moneda. El BCR, por ahí también escuché que el Estado debe emitir moneda muchas veces, ¿no? Que si el Estado crea moneda, ¿por qué no emite moneda, pues, y dejamos de ser pobres? Lo que pasa es que si el Estado emite moneda en exceso y no hay un respaldo, lo que vamos a originar es una inflación, como lo que pasó con Alan García en su primer gobierno, ¿no? El Estado emitía bien y terminamos en una inflación. Es como, por ejemplo, tu mami te dice, ¿sabes qué, hijo? Hay billete. Toma, toma, toma. Te dice, ¿qué haces tú? Gastas, gastas y gastas. Y la gente que te vende se da cuenta que usted está gastando. ¿Qué es la gente que te vende? Comienza a subir los precios. Así de fácil, ¿no? Por eso que una de las causas de inflación es la emisión en exceso de moneda, la emisión de moneda, ¿no? Entonces no es tan fácil que el Estado emita moneda y se acabe el problema, no es así, ¿no? Ya poco a poco van a ir comprendiendo un poquito más, ¿no? Que hay cositas que no se puede hacer porque vamos a desencadenar, pues, en algún fenómeno, como la inflación. Ahora, mira bien, y la economía tiene tres problemas fundamentales, ¿no? El qué producir, el cómo producir y para quién producir. El qué, el cómo y para quién producir. Y un sistema económico, ¿no? Es la solución a este problema, ¿no? Entonces, si yo sé que todo país se pregunta qué producimos, cómo producimos y para quién producimos, ¿no? Entonces, un sistema económico es la solución a este problema. Por ejemplo, cuando un país tiene un sistema planificado, el que decide qué, cómo y para quién producir
Es el Estado. Es el Estado, ¿no? Profe, ese sistema lo tuvo, por ejemplo, Cuba, acá es más cerquita, ¿no? Venezuela, actualmente, ¿no? El Estado decide qué, cómo y para quién produces, ¿no? Rusia, la Unión Soviética, ¿no? En su época, ¿no? Entonces es un sistema planificado, o también llamado autoritario, o también llamado dirigido, ¿no? O también llamado socialista. El Estado decide el qué, cómo y para quién producir. Cuando es un sistema de libre mercado, los que deciden son familias y empresas. Y a las familias, a las empresas, a los dos conjuntamente, también se le llaman sector privado, ¿no? ¿Correcto? ¿Correcto? Ya está. Muy bien. Y un sistema mixto deciden familias, empresas y Estado. Los tres. Profe, entonces, este país, nos preguntamos, ¿este país qué sistema tiene? ¿Planificado, tiene mercado o mixto? Sistema mixto. Mixto, pues, ¿no? Claro, es mixto. Acá deciden familias, empresas y Estado. Los tres conjuntamente. Mixto. ¿Correcto? Es un sistema mixto. Entonces, por eso se ubica en un sistema mixto. Mixto ahí. ¿Ya? Y usted sabe por cívica, en el artículo 58 de la Constitución, dice que el sistema de este país es un sistema, una economía, perdón, social y de mercado. Pero eso es según la Constitución, ¿ya? Economía social de libre mercado. Esa es la Constitución. Por eso que Castillo dice que quiere cambiar la Constitución, pero eso es difícil, ¿no? No, se mueven muchos intereses ahí. Ahora decimos, pero ¿y por qué social? ¿Por qué dice economía social de mercado? Artículo 58. ¿Por qué social? El término social se le da porque el Estado provee de colegios, puentes, hospitales, ¿no? Por eso economía social de mercado. Provee lo que el sector privado no puede hacer, ¿no? Pero eso es según la Constitución. Según sistema, es un sistema mixto, ¿correcto? Mixto ahí. Bueno, sí, esa es otra cosa ya, pues, ¿no? Eso se llama ya mala gestión. Tenemos que, las leyes no están claras, ¿no? Siempre están para grupos más poderosos, ¿no? Se hacen y deshacen, por ejemplo, leyes para las empresas grandes, ¿no? Es otra cosa ya. Ahí. Ojalá que eso pueda cambiar, ¿no? En mejora de toda la población de Perú. Entonces, no te olvides, la economía surge en Grecia, vocablo griego, oikos y nomos. Su evolución, ¿no? Antonio fue que primera vez utiliza el término economía política en su obra Tratado de Economía Política. Quien divulga fue ¿quién? William Petit lo divulgó en su obra Aritmética Política. Y quien le da grado de ciencia fue Adam Smith. Ese señor, la economía es una ciencia, ¿no? Por eso que la economía es una ciencia social. Te dije, el gran problema, la escasez. Los recursos que son escasos, tus necesidades que son ilimitadas. Por eso, ¿no? Tu puntaje también fue escaso, ¿no? La materia prima es escaso, tu tiempo es escaso, acuérdate de eso. Y como hay escasez, hay que elegir. Y como hay que elegir, nace el famoso costo de oportunidad. ¿Correcto? Muy bien. El objeto de estudio viene a ser ¿qué? Los hechos económicos. Objeto de estudio, la actividad económica del hombre. Es el objeto de estudio. Actividad económica del hombre.
los hechos, los problemas, los fenómenos, ¿no? Tienen que ver con lo que es la actividad económica del hombre. Y los fines, teóricos y prácticos. Surgen leyes y aplicamos leyes, ¿no? Y por último, hemos visto lo más importante, cómo se divide lo que es la ciencia económica. La división, cómo está dividido la ciencia económica. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿O todo bien? Creo que ustedes ya se fue a almorzar ya, ¿no? El dólar, no, lo que pasa es que perjudica a uno, favorece a otros, ¿no? El que el dólar tenga un tipo de cambio un poquito elevado, eso va a beneficiar a los exportadores, a la gente que está vendiendo productos afuera, a ellos les favorece, ¿no? Les favorece que el tipo de cambio sea elevado. Si tú vendes papa, yuca, camote, es que te van a pagar a ti en dólar, no en soles. Entonces, mientras mayor tenga el precio del dólar o el tipo de cambio sea más alto, más vendes, vas a tener más dólar. Y cuando cambies acá en Perú, pues de dólar a sol, el exportador se va a beneficiar, pues, ¿no? Aquí hay personas que venden. ¿Quiénes se perjudican? Las personas, por ejemplo, que desean comprar autos, laptops, celulares, porque todos esos productos tengo que comprarlos en moneda extranjera. Imagina que el tipo de cambio está elevado, pues, ¿no? Y acá en Perú se gana en soles, pues. Por eso se dificulta, ¿no? ¿Quién se perjudica? Las personas que tienen deudas en dólares se están perjudicando. ¿Por qué? Porque acá ganamos en soles. Salvo que tu papá gane en dólar, pues, ¿no? Y esté bacán, pues, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Por eso que el tipo de cambio sea alto, a algunos lo va a beneficiar, a otros lo va a perjudicar, ¿no? Nos perjudica. ¿Quién se perjudica? Los importadores. ¿Quién se perjudica? Los que tienen deudas en dólar. Ellos se perjudican, ¿no? ¿Quién se está favoreciendo? Los exportadores. Ellos se favorecen, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Y los que compran dólares. Por eso yo compro dólares, ¿para qué? Por ejemplo, si yo me voy al extranjero, si quiero irme a otro país, tengo que llevar dólar. Entonces, tengo que comprar dólares. Si yo quiero comprar mi auto de repente y me han puesto en dólares, tengo que comprar dólares, ¿no? ¿Cierto? Si yo quiero comprar celulares, laptops, productos importados, tengo que comprar en dólares, ¿no? Proceso económico. Ah, el proceso económico es de otro tema. Ese proceso económico viene a ser la producción, circulación, distribución, consumo, inversión, ¿no? A eso, ¿no? Eso vamos a ver luego. En la semana 4 vamos a ver eso, ¿no? Lo que es un proceso económico que consiste de 5 fases, ¿no? En producción, donde le damos valor agregado. Circulación, donde le forman los precios. Distribución, el pago de los factores productivos, el consumo y por último la inversión. Ah, sí, está en el primer tema, la primera semana. En el segundo ahí lo ponen, se pone diferente porque ahí te ponen distinto, pues ahí te pone de todo un poco ahí, con tal que se cumpla 16 semanas, por eso que se ajusta ahí, ¿no? Aquí en la academia es pausado, más tranquilo, son aproximadamente 20 semanas.
¿no? Y en CEPUN se ajusta a 16 semanas. Pero en CEPUN, pues obviamente por el tiempo a veces se ajustan los temas y se explica así nomás, ¿no? ¿No? Acá es más pausado, 20 semanas. Un promedio de 20. Bien, chicos, ahí nos vamos a quedar. La próxima clase vamos a hacer la práctica. En la próxima clase vamos a hacer la práctica del tema de hoy, ¿ya? Yo lo único que les digo es que les recomiendo, ¿no? Revisar siempre su práctica, hacer la práctica, que ahí vas a aprender bastante, ¿no? Ese es el secreto, practicar nada más, ¿ya? Y preguntar algo que no se entendió. Entonces, ahí nos vamos a quedar. Nos vemos la próxima semana o la próxima clase. No sé, ahorita va a haber un radio. ¿Ya? Gracias, Entonces, profesor. ahí nos quedamos. Cuídense.